y detengo la transcripción. Muy bien. Entonces, platicando de sangre, en particular los glóbulos rojos, entender que, bueno, existe una manera en la que vamos a poder medir, que pedimos exámenes de laboratorio, en donde podemos medir el contenido celular de la sangre. Aquí tenemos los leucocitos. Aquí tenemos la hemoglobina, que es la parte más importante dentro de los eritrocitos. Y tenemos las plaquetas. Todo lo demás no me le pongan atención. Esencialmente es un número de leucocitos, un número de eritrocitos y un número de plaquetas. Este número de eritrocitos, la parte más importante es la hemoglobina, porque es la que transporta el oxígeno. Cuando la hemoglobina está baja, se dice que tenemos anemia. Y en función de que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno, si yo tengo hemoglobina baja, ¿cómo va a extraer el oxígeno? Pues bajo. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que esté llegando a los tejidos va a ser menor. Estos son los diferentes células que yo tengo dentro del sistema circulatorio. Observen cómo todos estos van dentro de los leucocitos. Todos estos son leucocitos. Estos son los eritrocitos y estas son las plaquetas. Observen que el eritrocito, a diferencia de los leucocitos, no tiene núcleo. No tiene núcleo. ¿Por qué? Porque en su formación el eritrocito expulsó su núcleo y se quedó ya solamente con las enzimas y un saco de hemoglobina. El núcleo se desechó porque finalmente, para fines prácticos, en este momento la célula madura dijo: así me quedo y así voy a funcionar hasta mi muerte. Punto. La cual el eritrocito va a morir en 120 días. Se va a hacer más viejito, cada vuelta que da la circulación o paso que da por los diferentes sinusoides y capilares se daña un poquitito, y cuando tiene suficiente daño hay un órgano en particular que es el vaso o algunos otros capilares que dicen: ya sabes qué, déjame te agarro y te jubilo y pasas a mejor vida. Observen cómo las plaquetas no parecen células. ¿Se dan cuenta cómo las plaquetas no parecen células? Están demasiado pequeñitas. De hecho, las plaquetas no son células. Como información general, todas las células habitualmente tienen el sufijo cito. Eritrocito fue una célula. Linfocito fue una célula. Plaqueta no tiene cito en ningún lugar, porque realmente no es una célula, es un fragmento de una célula que se llama megacariocito, el cual tiene como tentáculos y se le rompe un pedazo del tentáculo y sale una plaqueta. Otro pedacito, otra plaqueta. Otro pedacito, otra plaqueta. Y así se la pasa aventando pedacitos de su mismo organismo. Ese es el megacariocito, una célula fascinante. Aquí tenemos de nuevo una plaqueta, un leucocito y un eritrocito. Este mide aproximadamente 7 micras, para que se den una idea que la plaqueta puede medir entre 2 3 micras, ¿no? Aquí están las plaquetas en la circulación. Así están las plaquetas, son un pedacito de citoplasma, pero bajo un estímulo que es muy sencillo, la misma fricción o algunos estímulos químicos de la circulación, la plaqueta se activa. Y observen cómo se comporta ahora se transforma en una estructura
llena de ramificaciones como espículas que esencialmente se van a pegar. Su función es agregarse, entonces se agregan unas con otras. Dónde se forma la sangre, las cantidades no es importante, cómo se originan de una célula madre hematopoyética primordial, y de aquí, bajo algunos estímulos químicos, se van dividiendo en los diferentes grupos celulares. Este grupo en particular da hacia los eritrocitos. Una célula que luego, en un normoblasto tardío, pierde el núcleo y se convierte en eritrocito. Observen cómo el megacariocito, una célula muy grande y multinucleada, son fragmentos de esta célula, y todos los demás son los leucocitos. No ahondamos más en los detalles, nada más quédense con la idea de que estas son células que responden a diferentes estímulos de inmunidad, y que aquí tengo los que dan la memoria B y la memoria T. La memoria B es la que da hacia los anticuerpos, y la memoria T da hacia una respuesta celular. De nuevo, aquí tenemos los linfocitos T, los linfocitos B. Observen que estos en particular tienen estas estructuras. Estas estructuras son reconocedoras de antígenos, y ahí entra una cierta complejidad o complicación. Nosotros, los humanos y pues muchos animales, han aprendido en la evolución a reconocer a diferentes antígenos de diferente manera. Entonces, la forma en la que se reconoce un antígeno es por medio de anticuerpos. Los anticuerpos tienen un pedacito que es variable. Hagan de cuenta que es una combinación, una llave que tiene que combinarse con otra molécula a manera de llave y cerradura. Pero yo no conozco la cerradura. Entonces la llave la hago moldeable de tal manera que se está formando diferentes tipos de llaves en cada célula. Una llave, una célula. Otra llave, otra célula. Otra llave, otra célula. Hasta que llega un momento en que una reconoce a una cerradura. Cuando una llave reconoce a una cerradura, entonces esta se fija y empieza a reproducir células que producen anticuerpos, o en este caso llaves, para esa cerradura. Esos son una proliferación que le llamamos monoclonal. De una sola célula salen muchos clones. De esta manera, en mi circulación voy a tener siempre células que reconocen a esta cerradura. Por lo tanto, ¿cuántas cerraduras tengo? Millones. ¿Cuántas llaves tengo? Millones. Millones de combinaciones. Siempre voy a encontrar una combinación que coincida, porque tengo esta región variable que se va a estar modificando y modificando y modificando y modificando, y eventualmente la va a reconocer. A través de millones de combinaciones va a reconocer. Se dice que reconoce a todos los antígenos conocidos y todos los antígenos por conocer. Si de repente viene una bacteria del espacio que yo no conozca, el organismo no conoce, la primera vez que entre a mi cuerpo, para mí va a ser extraña, y la voy a aprender a reconocer, y después de que ya la aprendí a reconocer, ahora voy a empezar a fabricar llaves que reconocen esa bacteria. Dicho sea de paso, una bacteria son cientos de llaves que reconocen a cientos de cerraduras que están en la bacteria. A eso le vamos a llamar antígenos. Y los antígenos van a tener una contraparte que en las células B se van a llamar anticuerpos, y en las células T
se van a llamar receptores de reconocimiento de antígenos. Aquí, entonces, en ese sentido, aquí están los eritrocitos, ya platicamos de la hemoglobina. Hay que entender, muchachos, esencialmente la hormona que produce eritrocitos, eritropoyetina. Ese es un concepto importante que lo vamos a terminar de ver. Es importante en función renal, lo vamos a ver. Es importante en función endocrina, finalmente eritropoyetina. Ahí está. Es una hormona que se produce en el riñón. ¿Bajo qué estímulo? Bajo el estímulo de hipoxia. Falta oxígeno, produzco eritropoyetina. ¿Ok? Al producir eritropoyetina se producen más glóbulos rojos. Por eso, una persona que tiene oxígeno bajo por enfermedades cualquiera, por ejemplo, por enfermedades pulmonares, va a tener la hemoglobina más alta, porque produce más eritropoyetina. La eritropoyetina es importante. Como concepto, es importante. Entender el tema de la hemoglobina. Esta hemoglobina, que esencialmente es la que fija el oxígeno, y la hemoglobina está compuesta por 4 cadenas. 4 cadenas de M. Y estas 4 cadenas producen o se unen con estos, vamos a decir, estos pedazos que se llaman M, y en estos pedazos de M, que son estos, aquí es donde se fija el oxígeno. Y por eso el hierro es muy importante, porque por cada uno de estos grupos M tenemos una molécula de hierro. Ahí está cuando se degrada el M, cómo se convierte luego en bilirrubina. Entender que la sangre, los eritrocitos, tienen muchos antígenos en su superficie. Estos son antígenos en la superficie. ¿Ok? Estos antígenos esencialmente son cadenas de carbohidratos complejos que están formados por fructosa, glucosa, galactosa, S, etc. Y estos antígenos son a los que nosotros llamamos grupos sanguíneos. En función del antígeno que yo tenga mi eritrocito, este antígeno va a definir si tu eritrocito es A, o es B, o es AB. O sea, tienes los dos antígenos, tienes ninguno de estos, el A, el B o el AB. Este grupo sanguíneo tiene el aglutinógeno, que es el antígeno en particular, antígeno A, antígeno B o los dos. Y estos antígenos van a producir un anticuerpo, que en este caso de grupos sanguíneos le vamos a llamar aglutininas. El que no tiene nada produce anti-A y anti-B. El que tiene A produce anti-B. El que tiene B produce anti-A. Y el que tiene AB no produce ninguno de estos dos. Así es como se definen el grupo sanguíneo que ustedes tienen. Siempre que los van a operar te van a preguntar, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? Y tú vas a decir A, o B, o AB. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otro aglutinógeno, que es el grupo RH. Y el grupo RH también termina de definirnos ya nuestra fórmula completa. Después de esto, muchachos, vamos a entender el tema de la coagulación. La coagulación es muy importante porque participa tanto cuando me falta en situaciones de hemorragia y cuando está incrementada en situaciones de trombosis. Trombosis y hemorragia. Y es un equilibrio entre la trombosis y la hemorragia.
Si la función de formación de coágulos está muy fuerte, voy a tener trombos en el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa si tengo un trombo en un vaso sanguíneo que debe estar abierto? Pues se cierra y me da isquemia o embolia. La isquemia es, se cierra un vaso sanguíneo, por ejemplo en el corazón, y produce un infarto. En la arteria mesentérica me produce un infarto mesentérico. En la arteria pulmonar, una tromboembolia pulmonar o un infarto pulmonar. En el cerebro, pues, una embolia. Para que no se forme eso, entonces en las personas que eso es un problema, reduzco la potencia de la coagulación. Pero por otro lado, tengo personas que sangran por todo, como grado de una enfermedad, por ejemplo la hemofilia, sangra, o personas que no producen factores de coagulación. Y ya les mencioné un término que ustedes no conocen, factores de coagulación. Entonces, aquí tengo yo los factores de coagulación. Los factores de coagulación esencialmente se comportan como una cascada que termina en la activación de la protrombina en trombina. Y la trombina es la que me va a convertir, la trombina es la que me va a convertir el fibrinógeno en fibrina. La trombina, y esta fibrina es la que al final forma una malla, una malla de acero. No es acero, pero imagínense la como mejor una malla de acero. Una malla que se empieza a entrelazar entre ella y es una malla de diferentes imanes que esencialmente se empiezan a pegar unos con otros, hasta que al final queda una estructura en donde siguen interactuando los factores de coagulación y ahí se van a pegar las plaquetas, que ya están activadas y listas para pegarse. Y todo esto es muy complejo. O sea, están interactuando muy importantemente en una cascada completa de todos los diferentes factores de coagulación, una cascada más larga o una cascada más corta. Ambas cascadas terminan en la formación de trombina, derivado de la protrombina, y conversión del fibrinógeno en fibrina. Y luego tengo que degradarlo. Lo tengo que degradar, porque si no lo degrado, eso va a ser un coágulo que va a afectar a la circulación normal. Entonces tengo un sistema de degradación de la fibrina, que yo tengo, por ejemplo, el activador tisular del plasminógeno, el cual se inyecta para disolver el coágulo. Y se utiliza en algunas condiciones, como por ejemplo en el infarto del miocardio, porque el trombo ahí es muy importante. Y eso lo que hace es degradar la malla de fibrina y la rompe. Hasta ahí nos quedamos. Esos, muchachos, son los conceptos generales, relacionados con sangre, en particular la parte que tiene que ver con eritrocitos y la parte que tiene que ver con cascada de coagulación. En cascada de coagulación hablamos de las plaquetas y hablamos de los factores de coagulación. Si yo uso medicamentos para debilitar las plaquetas, pues entonces el sangrado es más proclive. Si por alguna condición yo quiero que la persona no forme coágulos, pues puedo también inhibir o modificar la concentración de factores de coagulación o bloquearlos con medicamentos. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dedito para arriba? Excelente. Gracias, Andrea. Y Jaime. Perfecto. Les voy a compartir la parte que tiene que ver con glóbulos blancos.
glóbulos blancos de inmunidad. También, muchachos, muy general el concepto, porque nada más necesito que ustedes entiendan lo que es un anticuerpo. Lo único que necesito que entiendan. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar mucho. O sea, o se va a utilizar siempre que ustedes usen algo que interactúe con el medio interno, va a estar expuesto a anticuerpos. Y muchas enfermedades o condiciones hoy son tratadas con anticuerpos diseñados con ingeniería para dirigir hacia un blanco específico. Haz de cuenta que, como en las películas, o sea, a ver, yo quiero una bomba chiquita que explote en la cabeza de un presidente de algún país sudamericano que es una dictadura fea. No digo más. Imagínense la maravilla que tú puedas disparar hacia el medio ambiente muchas balas que tengan la información para reconocer el rostro de esa persona. Ya andan circulando y si ven a cualquier persona que no es ella, no explotan. Pero cuando lo vean a él, ¡pum!, explotan. ¡Qué maravilla! Y después de un tiempo, si no explotaron, simplemente se degradan. Sería una guerra formidable. Nada más le das una fotografía a alguien y ya, bueno, a una balita, a una bombita chiquita. Ni en Avengers, muchachos, se les ocurren cosas tan geniales como esto. Esos son los anticuerpos, que llevan en sí la información para activar pequeñas moléculas que van a destruir, en este caso, a una célula. ¿Ok? ¿Cómo es esto? De ahí ya hablamos de los leucocitos, que son diferentes grupos de células nucleadas que están en la sangre, y estos leucocitos normalmente, todos estos que son los mielocitos, todos estos causan inmunidad que es natural, inespecífica. Y por el otro lado tengo a los linfocitos que pueden ser B y T, y esta es inmunidad específica. Los macrófagos son células, muchachos, que pueden reaccionar hacia cuerpos extraños, por ejemplo aquí bacterias, y luego tienen como unos tentáculos o pueden sacar unos tentáculos que van a pegar y a englobar, en este caso, a bacterias. ¿Cómo saben los leucocitos a dónde irse? Por una concentración de moléculas que se liberan en la zona, vamos a decir, de guerra. En este caso son sustancias quimiotácticas. Ya que están ahí, en la circulación también reconocen moléculas que están en la pared del vaso sanguíneo, en el endotelio, y le están avisando que abajo hay un proceso inflamatorio. Se pegan con estas moléculas de adhesión tisular, selectina, SICAM o BCAM, que están por aquí en el endotelio, y después de que se pegan, se pasan hacia el espacio subendotelial. Tenemos que un macrófago va a reconocer a células, virus, bacterias, y cuando las reconoce, presenta antígenos a los linfocitos, y una célula linfocitaria que en este momento está indiferenciada, pero que ya tienen en su superficie moléculas que van a reconocer esta célula, vamos a decir. Esta inmunidad innata, dijimos que los macrófagos van a romper a un virus y van a presentar antígenos. Estos antígenos que presenta esta célula va a pegarse a moléculas que están en la superficie
de los linfocitos B y los linfocitos T. Ambos tienen moléculas que reconocen antígenos. Y estos linfocitos B van a producir anticuerpos que reconocen el mismo antígeno. Y estos linfocitos T van a interactuar con otros linfocitos T para hacer una respuesta efectora, o sea, a ir a destruir a la célula de una forma específica. Ya te enseñé a reconocerla. ¿Sí? Y esto dura habitualmente varios días. Reconociendo las diferentes células de inmunidad adquirida, que ya dijimos que eran linfocitos B y los linfocitos T, produciendo los famosos anticuerpos. Y quiero nada más llegar al tema de los anticuerpos. Los linfocitos T tienen estos tipos de moléculas en la superficie. Este tipo de moléculas son moléculas que reconocen antígenos. ¿De acuerdo? Y esta es una célula citotóxica que se une a una célula reconocedora de antígenos. Las famosas células CD4 y CD8 que van a ustedes escuchar muchas veces cuando vean, por ejemplo, algo de literatura relacionada, por ejemplo, con el SIDA, ¿no? Entonces, aquí los complejos moleculares se hacen alrededor de un antígeno. Tengo unas regiones variables que reconocen al antígeno y luego esta misma estructura molecular luego va a unirse a otro complejo molecular. Esta célula presenta el antígeno y esta célula reconoce el antígeno. Una célula presentadora. ¿Cuál es la célula presentadora? El macrófago o algunas células de la familia de los macrófagos. Estas moléculas son una familia de moléculas. Como las células B, después de que reconocen un antígeno, se reproducen en clonas. Y estas van a producir el mismo anticuerpo para el mismo antígeno. ¿De acuerdo? Aquí esencialmente tenemos una inyección de antígeno primaria, una respuesta primaria, y luego vuelvo a inyectar el antígeno y tengo una respuesta secundaria. Observen que la concentración de anticuerpos en la respuesta secundaria es mucho mayor. Por eso, cuando no sabíamos del COVID y la gente no tenía anticuerpos contra el COVID, no producía anticuerpos y la infección nos pegaba muy feo. Después de que yo me puse una vacuna, ya tenía ciertos anticuerpos. Cuando yo me enfermé, después de la vacuna, ya tenía muchos anticuerpos. Por eso, habitualmente las vacunas te dan 2 inyecciones. Produces poquitos anticuerpos en la primera y muchos anticuerpos en la segunda. Aquí están los anticuerpos. Esta región es constante. Todos los anticuerpos tienen la misma. Aquí no se ocupa repetir la fórmula. Pero aquí en la región variable, esta porción, este pedazo del anticuerpo se está reconfigurando durante toda la vida ontogenética de esa línea celular. O sea, desde que tú naces. Oye, doctor, entonces nacemos sin inmunidad. No. Hay cierta inmunidad que es natural. Hay algunos antígenos que están tan presentes en la naturaleza que aunque los bebés nunca se hayan expuesto a ellos, ya los reconocen. Habitualmente son cadenas de carbohidratos que son reconocibles. Ya se sabe que están en todas las bacterias, entonces no ocupas programarte para eso. Para todo lo demás te vas programando poco a poquito. A medida que vas empezando a comer tierra y meterte a gusanitos a la boca y lo chupas todo, etcétera, ahí vas empezando a reconocer anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos. En tu primera infección, anticuerpos.
Y así vas evolucionando durante toda tu vida en relación con todo lo que la microbiota a la que te has estado exponiendo durante tu vida. ¿De acuerdo? La región variable, la región constante, ya dijimos que esto es importante. Los fagocitos son los que van a presentar, después de que el anticuerpo se pega a, en este caso, un virus o un antígeno, este es reconocido por células fagocitarias que se lo van a comer y van a ser felices. También tenemos algunas, en las células, en la respuesta celular, las células T, también tengo moléculas que reconocen los antígenos. ¿De acuerdo? Moléculas que reconocen los antígenos. Y estas moléculas que reconocen los antígenos van a interactuar con las células que presentan el antígeno, en este caso un macrófago o alguna de estas familias. Y por aquí se va la vía celular. Entonces, las respuestas celulares también es muy importante, particularmente para algunos organismos grandes o para el cáncer. Esto es muy importante en la respuesta inmunitaria contra el cáncer. Luego tenemos una cascada que el anticuerpo dispara para producir unos poros en lo que sea para destruirlo, ¿no? Es una pequeña bombita que está por ahí definiéndose. Aquí hasta aquí, nada más. Los diferentes tipos de anticuerpos que existen que tienen diferente función en particular. Los anticuerpos en la sangre más frecuentes son los IgG e IgM. En cambio, los IgA salen secretados en las mucosas, en el tubo digestivo, etc. El IgD y E esencialmente son reconocimientos. Estos son un poquito más complejos de entender y esencialmente están relacionados con patologías alérgicas. Muchachos, nos fuimos muy rápido porque realmente considero, dejo de compartir, dejo de grabar para poder decir cosas